Hola, hola, muy buenos días. Dios bendice sus vidas. Gracias a Dios porque ya nos están acompañando, ya se están conectando con nosotros. Creo que hoy va a ser un día poderoso en la presencia de Dios. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar con nosotros y permanecer en la palabra de Dios. Cuando tú y yo permanecemos en la palabra de Dios, nos hacemos más fuertes. Cuando tú y yo permanecemos en la presencia de Dios, nos hacemos victoriosos por aquel que venció por nosotros. Y esa es una verdad. Amén. Y bueno, hoy nos corresponde leer el libro de Deuteronomio, capítulo 11, 12 y 13 de este mismo libro. Quiero que sepas que estamos muy contentos de que estás con nosotros, de que nos estás acompañando, de que permaneces, ¿verdad?, juntamente aquí en este canal que se llama Biblia con Café. Para nosotros es una bendición saber que te conectas, y quiero compartirte un testimonio rapidísimo. Supe de una persona que leí que no acostumbraba a leer la Biblia. Y ya llevamos desde el mes de febrero leyendo la Biblia. Entonces, esta persona se contactó conmigo y me dijo que estos estudios o estas lecturas han ayudado a su salud, han ayudado a su cuerpo, han ayudado a su espíritu. Ahora se siente diferente. Gracias a la lectura de la Biblia, su persona, su salud ha ido mejorando. Y no es un tema como de positivismo, no es un tema de entusiasmo, es un tema de poder, porque en sí la palabra de Dios es poder. Para aquel que la habla, dice la palabra que es poder para fin de salvación. Entonces, la palabra de Dios es como medicina para nuestros huesos. Cuando nosotros leemos la palabra, nuestro cuerpo está siendo sanado. Cuando leemos la palabra, nuestra familia es sanada. Nuestra persona empieza a recuperarse. Y todas esas áreas de oportunidad que teníamos empiezan a ser limadas, empiezan a ser trabajadas de una manera increíble. Porque Dios está con nosotros. Él lo prometió, Él lo va a hacer. Ahora nos corresponde a nosotros permanecer en la palabra, permanecer en la verdad, no distraernos, no ir a izquierda o a derecha, sino estar en su palabra. Amén. Y pues bueno, hoy vamos a leer el capítulo 11, 12 y 13 del libro de Deuteronomio. El día de ayer tuvimos enseñanza y déjame te comparto que fue un tiempo de mucha bendición, fue un tiempo de alabanza, fue un tiempo de poder, fue un tiempo de verdaderamente permanecer en la presencia de Dios. Hubo una unción increíble y te invitamos a que cada domingo te conectes. Tenemos 2 servicios, uno a las 9 de la mañana y por la tarde tenemos uno a las 5 de la tarde. El día que nos quieras acompañar también presencial, pues será una bendición poder verlos y estar con ustedes un tiempo. Amén. Y pues vamos a iniciar con la lectura, pero sin antes, vamos, ya saben, a ponernos en manos de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero, Señor. Porque tu palabra, Señor, permanece en nosotros. Porque nos haces cambiar, nos haces conforme a tu imagen. Cada día somos enseñados conforme a tu palabra. Y tu palabra nos lleva, Señor, a vivir en victoria. Tu palabra nos enseña, Señor, a vivir con sabiduría, a decidir con sabiduría. Tu palabra nos sana de cualquier enfermedad. Tu palabra nos restaura, Señor, en lo familiar, en lo personal, en lo laboral. Tu palabra, Señor, nos salva. En el nombre de Jesucristo, Padre, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias a todos aquellos que se están conectando en este momento. Pues bueno, vamos a comenzar con la lectura de la palabra. ¿Quién está listo? Amén. Vamos a comenzar. Deuteronomio 11. El poder de Dios. Solamente tengo una duda.
en relación a la lectura. Nada más quiero saber si ya salió la notificación de que se está transmitiendo. Creo que ya. Es que a mí no me salía que ya había salido la notificación. Entonces eso es importante. Bueno, el poder de Dios, capítulo 11. Moisés continuó diciendo: muestren amor por su Dios y obedezcan sus mandamientos. Aprendan hoy la lección que Dios les ha dado al disciplinarlos, lección que aún no han recibido sus hijos. Acuérdense de que en Egipto Dios mostró su gran poder y realizó grandes milagros, cuando envió terribles castigos contra el rey en su país. Los egipcios los perseguían y ustedes por medio del mar, en medio del mar de los juncos, pero Dios cerró las aguas y los destruyó por completo. Los hundió en el mar con todos los caballos y sus carros de guerra. Acuérdense, además, de cuando los ayudó en su travesía por el desierto hasta traerlos aquí. Y cómo olvidar lo que hizo Dios con Datán, Abiram, cuando no quisieron que Dios me nombraran jefe de Israel. Ellos eran los hijos de Eliab, descendientes de Rubén. Pero por causa de su rebeldía, Dios hizo que la tierra se los tragara, y la tierra se los tragó junto con sus familias y pertenencias. De esto, todos ustedes fueron testigos. Con sus propios ojos, ustedes han podido ver el gran poder de Dios. Obedezcan todos los mandamientos que les he dado. Así tendrán poder para conquistar el territorio al que van a entrar. Si lo hacen, vivirán largos años en ese territorio que Dios les ha prometido. Es tan fértil que siempre hay abundancia de alimentos. En Egipto, ustedes tenían que trabajar mucho para sembrar las semillas y regar la tierra. Pero en el territorio que van a ocupar, la lluvia riega los campos, los montes y los valles. Dios mismo se encarga de cuidar todos los días del año. Por tanto, si obedecen los mandamientos que hoy les he dado y aman y adoran a Dios con todo lo que piensan y con todo su ser, Dios les enviará sin falta la lluvia de otoño y de primavera. Así cosecharán ustedes su propio trigo y no les faltará el vino ni el aceite. Tendrán abundancia de alimentos y su ganado no le faltarán pastos. Pero no se dejen engañar. Si adoran a otros dioses y desprecian a nuestro Dios, Él se enojará y no les enviará lluvia. Entonces no tendrán cosechas y pronto morirán de hambre en esa buena tierra que Dios les va a dar. Apréndanse de memoria estas enseñanzas y mediten en ellas. Escríbanlas de tal modo que puedan atarlas a sus brazos o colgarlas sobre su frente, para que en todo momento puedan recordarlas. Escríbanlas también en las puertas de sus casas, en los portones de sus ciudades. Enséñalas a sus hijos en todo momento y todo lugar. Y así ustedes y ellos vivirán largos años en esta tierra que Dios ha prometido para ustedes. Vivirán allí mientras el cielo exista. Si obedecen siempre los mandamientos que hoy les doy, y si aman a su Dios y les son fieles, Dios expulsará de ese territorio a los pueblos que ahora viven allí. Ustedes derrotarán a naciones grandes y poderosas, de norte a sur y de este a oeste. Nadie podrá quitarles el territorio que conquisten. Nunca nadie podrá derrotarlos, porque su Dios hará que todas las naciones tiemblen de miedo ante ustedes. Dios así lo ha prometido. Hoy mismo deben de elegir si quieren que les vaya bien o si quieren que les vaya mal. Si obedecen los mandamientos que hoy les da su Dios, les irá muy bien. Pero si los desobedecen y por adorar a otros dioses dejan de hacer lo que hoy les he enseñado, les irá mal. Cuando Dios les haya permitido conquistar la tierra, deberán ir al monte de Gerizim para pronunciar ahí las bendiciones que recibirán. Si son obedientes, luego irán al monte de Ebal y allí pronunciarán las maldiciones que recibirán. Si son desobedientes, estos dos montes estarán al oeste del río Jordán, frente al Gilgal y junto a los árboles de More, que en el valle donde habitan los cananeos. Ustedes ya están por conquistar el territorio al otro lado del río Jordán, pues Dios se los va a entregar. Cuando ya lo hayan ocupado, deberán obedecer todas las leyes que yo les he dado. Amén. Podemos nosotros ver cómo en el capítulo 11 se hace una referencia muy interesante acerca de lo que era
ah, el territorio, acerca de lo que era la obediencia para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, antes de poseer la tierra, tenía que permanecer en completa obediencia, ya que estaban por pisar una tierra extranjera, una tierra muy difícil, pero lo que quería hacerles saber Moisés era que el poder de Dios estaba con ellos, que la gloria de Dios estaba sobre de ellos. Mientras ellos obedecieran la ley, mientras ellos se alinearan a su voluntad, mientras ellos permanecieran en la verdad, la voluntad y el poder, la gloria, el respaldo de Dios Todopoderoso iba a permanecer con ellos, y lo vemos en el capítulo 1 al capítulo 7. Amén. Después del 8 al 31 podemos ver las bendiciones prometidas. Es importante que en esta parte en específico, ahora no traje mi bolígrafo, pero que en esta parte tú subrayes exactamente, o le pongas ahí en tu Biblia del 8 al 31 todas estas promesas que Dios le está haciendo a su pueblo. Son promesas de bendición, son promesas que traían bendición para su pueblo. Entonces es importante que subrayes y que permanezcas en esta, que guardes esto en tu corazón, porque es algo muy importante, las promesas de bendición para nuestras vidas. El libro de Deuteronomio trae muchas promesas de bendición. Aquellos que no creen en la palabra de Dios, aquellos que dudan de la fe, siempre se enfocan más en las maldiciones, siempre se enfocan mal en lo que les va a ir mal. El hombre por naturaleza de Satanás, por naturaleza humana, por naturaleza pecaminosa, siempre tendemos, porque a veces también nos sucede, fijarnos en lo malo, fijarnos en lo que está mal, fijarnos en la enfermedad, fijarnos en la pobreza, fijarnos en que no tenemos para pagar, fijarnos en diferentes cosas. Eso es lo que la carne nos hace pensar de manera inmediata. Pero el Espíritu, que es el Espíritu de Dios, es el Espíritu que mora en nosotros, nos hace recordar, nos hace ver lo bueno, nos hace ver lo santo, lo puro, lo agradable, lo divertido, lo gozoso, lo santo, lo que es de fe, la esperanza, la oportunidad, la puerta abierta, los cielos abiertos. La palabra de Dios nos permite ver lo que el mundo no ve. Y es ahí donde nosotros tenemos ventaja, donde nosotros nos hacemos poderosos, donde nosotros arrancamos nuestro día en victoria. Capítulo 12. Luego Moisés le dijo al pueblo: cuando ustedes ya estén viviendo en la tierra que Dios les prometió, deberán obedecer siempre los siguientes mandamientos. Destruyan todos los lugares donde adoran a sus dioses. Los pueblos que ustedes conquisten se encuentran por todos lados y deben de ser destruidos. Están en las montañas, en las colinas, debajo de los árboles. Hagan pedazos las piedras y las esculturas de todos los dioses, y quemen los maderos en los que adoran. Que no queden de ellos ni el recuerdo. Cuando adoren a Dios, no imiten las costumbres de esos pueblos. Dios elegirá un lugar para vivir entre ustedes, y allá deberán ir para adorarlo, llevando las ofrendas que quemarán en su honor. Allí también llevarán la 10ª parte de todo lo que ganen, sus ofrendas voluntarias, las primeras crías de sus vacas y ovejas, y cualquier otra ofrenda que hayan prometido darle. En ese lugar celebrarán una fiesta y se alegrarán junto con sus familias y esclavos, y con los de la tribu de Leví que vivan entre ustedes. Recuerden que deben de cumplir con ellos lo que yo les di, pues ellos no recibirán ninguna porción de la tierra en la propiedad. Cuando ustedes vivan en su territorio, no podrán seguir haciendo lo que les venga la gana, como hasta ahora, porque donde hoy se encuentran no es un lugar tranquilo. No es un lugar tranquilo que Dios les va a dar. Para llegar allá, tendrán que cruzar el río Jordán, tan pronto como se establezcan y hayan derrotado a todos sus enemigos. Vivirán en paz y tranquilidad. Tengan cuidado de no llevar ofrendas a cualquier parte, sino solo al lugar que Dios elija de entre sus tribus. Allí harán lo que yo les he ordenado hacer y darán gracias por las abundantes cosechas que Dios les ha dado. Durante esas fiestas podrán comer de todo lo que hayan llevado. Todo el pueblo podrá participar, esté o no esté en condiciones de presentarse ante Dios. Lo único que no podrán comer es carne que aún tenga sangre. Deberán dejar que la sangre se escurra sobre el suelo. Mientras ustedes vivan en las ciudades,
no deberán comer nada de lo que les corresponda de sus ofrendas, hasta llegar al lugar que Dios elija para poner su santuario. No se olviden de compartir eso con los de la tribu de Leví que habiten en las ciudades. Tengan cuidado de no desampararlos mientras vivan en esa tierra. Pero cuando Dios cumpla sus promesas y agrade el territorio de ustedes y quieran comer carne, podrán comerla si así lo desean. Si el santuario les queda lejos y no pueden hacer el viaje, podrán mandar sus vacas y ovejas y sus poblados y comerse la carne. Para esto no tendrán que hacer ninguna ceremonia de purificación, como tampoco lo hacen cuando se trata de comer carne de gacela o de venado. Pero no deben de comer carne que aún tenga sangre, sino que dejarán que se escurra sobre el suelo, como si fuera agua. Si obedecen a Dios, les irá bien, y a ustedes y a sus descendientes. Lo mismo deben de hacer con la sangre y los animales que se presenten como ofrenda en honor de Dios. Pero primero derramarán la sangre sobre el altar y luego se la podrán comer. Pongan atención a todo lo que les he dicho, si quieren que les vaya bien a ustedes y a sus descendientes. Obedezcan a Dios y hagan todo lo bueno que Él les ha ordenado. Moisés continuó hablando al pueblo. Dios va a destruir a todos los pueblos que ustedes conquisten, y ustedes ocuparán su territorio. Cuando esto suceda, tengan cuidado de no hacer que los pueblos ni adoren a los dioses que tenían. No se les ocurra hacer tal cosa, porque Dios les repugna de tal manera que esos pueblos adoran a sus dioses, hasta queman a sus propios hijos en sus altares. Por lo tanto, cumplan todos estos mandamientos sin quitarles ni añadirles nada. Pongamos mucha atención acerca en el capítulo 12, porque en el capítulo 12 está mostrando algunas leyes. Está hablando en particular acerca de las ofrendas, acerca de lo que ellos deberían de llevar delante de la presencia de Dios. Pero pongamos algo de atención aquí. Recordemos que los de la tribu de Leví no heredaron territorio. Aquí les está diciendo Moisés que los de la tribu de Leví, aquellos levitas, aquellos que prestaban un servicio a Dios, no heredaron ningún territorio, no heredaron ningún terreno. Entonces, todos aquellos que iban y presentaban su ofrenda delante de Dios tenían que hacerlo con amor, tenían que hacerlo de una manera honrosa, por así llamarlo, presentando sus primeras vacas, sus primeras ovejas y todo esto para celebrar las fiestas junto con sus familias y con sus esclavos, ¿ok? Pero recuerden que deberían de compartir todas sus ofrendas, ¿verdad? Con los de la tribu, los de la tribu de Leví, ya que ellos no habían recibido territorio. Entonces, ellos eran partícipes de todo esto gracias a la bendición de Dios. Por eso es importante y cabe mencionar que cuando nosotros presentamos nuestra ofrenda, nuestro diezmo, lo llevamos delante de los sacerdotes, delante de los pastores, delante de los líderes, ¿verdad?, de las iglesias, porque de esta manera ellos, ¿verdad?, pueden continuar, pueden seguir, pueden expandirse, pueden hacer la obra que Dios les mandó a hacer. En este tiempo, los levitas o los de la tribu de Leví prestaban un servicio específico a Dios. Y aquellos que prestan un servicio específico a Dios tienen derecho, ¿verdad?, a vivir también de las ofrendas, a vivir de los diezmos, a vivir también de esta parte, porque es parte que les corresponde por heredad. La palabra dice que los levitas o aquellos que prestaban un servicio a Dios, desde ese momento ya tenían derecho o una participación en relación a este tema. Por eso las iglesias necesitan recursos, las iglesias necesitan menearse gasolina, necesitan teléfonos, necesitan estar a la vanguardia. ¿Por qué? Porque el reino de Dios debe ser un reino preparado, debe de ser un reino equipado. Pues imagínate cómo estos levitas de la tribu de Leví iban a poder prestar un servicio si no tenían alimento, si no tenían las fuerzas, si no tenían lo que necesitaban para prestar el servicio. Era necesario que aquellos que presentaran su ofrenda, que aquellos que presentaran su diezmo delante de Dios, lo hicieran y lo prestaran, ¿verdad?, lo pusieran delante de los sacerdotes, para que estos pudieran continuar, para que ellos pudieran estar, para que ellos pudieran vivir y pudieran prestar un servicio eficiente, de excelencia,
excelencia a Dios. Recordemos que los levitas eran apartados, significa que eran puestos en otro lugar, significa que ellos tenían presencia, tenían relación con Dios, tenían una intimidad con Dios, y ellos eran los representantes de esas tribus para estar en la presencia de Dios. Es importante que nosotros honremos a nuestras autoridades espirituales, que los bendigamos, que estemos orando por ellos. Es importante porque de esta manera nosotros también somos bendecidos. Pues no, cuando oramos, dice la palabra que no debemos de pedir por nosotros mismos como tal, sino debemos de pedir por otros, porque cuando nosotros pedimos por otros, Dios intercede por nosotros. Esto es genial, a Dios solamente se le puede ocurrir, Dios solamente puede tener este corazón de cuidar a los suyos a través de interceder por otros. Amén. Por eso dice la palabra que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga la vida eterna. Entonces Dios dio a su propio Hijo por demostrarnos amor a nosotros. Y el Hijo dijo: yo no vengo a hacer mi propia voluntad, sino vengo a hacer la voluntad de aquel que me envió, la voluntad de mi Padre. Entonces Él en ningún momento estaba en contra de su propia voluntad. Él estaba en contra de la voluntad de Satanás. Satanás quería que el propósito de Dios no llegara a su final, que Jesucristo, ¿verdad?, no cumpliera con el propósito, pero Jesús lo hizo hasta el último momento y dijo: consumado es. Y así fue como Dios, ¿verdad?, ganó la victoria, ganó por completo, derrotó al enemigo, y Jesucristo resucitó al tercer día. Y eso nos trajo a nosotros recompensa, nos trajo a nosotros salvación, nos trajo a nosotros restauración. Y tengo que mencionar todo esto porque es parte de lo que nos corresponde como pueblo escogido por Dios. Somos ese pueblo santo y apartado. Somos parte de esa generación de adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Los levitas en este momento eran personas que estaban adorando a Dios en espíritu y en verdad, apartados completamente para el servicio de Dios. Amén. Vamos a continuar con el capítulo 13. En el capítulo 13, recordemos que también les hacía una advertencia contra la infidelidad. Era importante que no adoraran a otros dioses, que solamente a su Dios. Si algún profeta viene y les dice que tuvo una visión o les anuncia algo milagroso que está por suceder y el milagro realmente sucede, tengan cuidado. Si luego los invitan a adorar a otros dioses desconocidos, no le hagan caso. En realidad, Dios quiere ponerlos a prueba, a ver si lo aman con todo lo que piensan y con todo lo que son. Ustedes deben adorar únicamente a su Dios, y solo a Él deben obedecerlo y serle fieles. En cuanto a este falso profeta, deberán condenarlo a muerte, pues intentó hacer que desobedecieran a Dios. Así eliminarán el mal que hay entre ustedes. Fue nuestro Dios quien nos liberó cuando ustedes eran esclavos en Egipto. Así que solo a Él deben obedecerlo. Si alguien los invita a adorar a otros dioses cercanos o lejanos, no acepten esa invitación. Al contrario, deberán condenar a muerte a esa persona y ser los primeros en quitarles la vida. No le tengan compasión, no importa que sea su propio hermano, su hijo, su hija o hasta su esposo o su mejor amigo. No le perdonen la falta, sino maten a pedradas a esa persona. Eso es lo que se merece cualquiera que trata de alejarlos del Dios de Israel, que fue quien los sacó de la tierra de Egipto y les dio la libertad. Así le dejarán un buen ejemplo a todo el pueblo. Se sentirá temor y no volverán a cometer tal pecado. Si alguna de las ciudades que Dios les ha dado, gente malvada, hace que los habitantes adoren a dioses desconocidos, investiguen bien de quién se trata. Si la información resulta cierta, deberán matar a todos los habitantes de esa ciudad. No deberán dejar con vida a nadie, ni siquiera a sus animales. Destruirán la ciudad por completo, poniendo la plaza central todas las pertenencias de sus habitantes. Entonces les prenderán fuego y todo en honor a nuestro Dios. Y no volverán a reconstruir la ciudad, sino que la dejarán en ruinas para siempre. Si obedecen a Dios, Él nunca se enojará con ustedes. Al contrario, los amará y los convertirá en un pueblo grande, pues así lo prometió a sus antepasados. Si cumplen los mandamientos que hoy les he dado y hacen todo lo bueno que Él les ha ordenado,
Dios siempre los tratará muy bien. Amén. Pues bueno, estamos terminando el capítulo 13. Y en el capítulo 13, Dios nos hace una advertencia. Y quiero dejarte con esto, que es muy, muy importante. Va a haber gente que va a querer, dice que se van a levantar profetas, que van a hacer milagros. Y que cuando tú veas que esto acontezca, que pongas mucha atención, porque luego de hacer este milagro, te obligan o te llevan a adorar otro Dios, a otro Dios que no es el Dios de Israel. Y empiezas a entrar en cultos que son completamente distintos, ¿verdad?, a lo que Dios está enseñando en su palabra. Y cuando tú veas esto, lo que tienes que hacer es maldecirlo. Claro que podemos maldecirlo. Claro que podemos declarar muerte sobre eso. ¿Sabes por qué? Porque eso no puede gobernarnos, no puede tener autoridad sobre nuestras vidas. Y declaramos que eso se muere en el nombre de Jesús. Y nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús para maldecir las obras de las tinieblas. Nosotros no abrazamos las obras de las tinieblas, nosotros no abrazamos el pecado, nosotros no consentimos el adulterio, nosotros no consentimos la mentira. ¿Sabes por qué? Porque esas son obras de Satanás. Y cuando nosotros estamos hablando de esta manera, estamos teniendo autoridad y le decimos: te reprendo en el nombre de Jesús. Pero lo reprendemos porque son obras de las tinieblas, y las obras de las tinieblas no son del reino de Dios. Tenemos que poner en claro que las obras de Dios son aquellas que provocan fe. Las obras de Dios son aquellas que provocan libertad. Las obras de Dios son aquellas que provocan salvación. Las obras de Dios son aquellas que nos restauran en todo tiempo. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero, porque tu amor, Señor, rebasa, Señor, todo lo que nosotros habíamos pensado. Nos disponemos, Señor, a iniciar nuestro día contigo, a permanecer en ti, a apasionarnos por ti. Sabemos, Señor, que tú eres el Rey de gloria, que tú eres el Rey todopoderoso. Te damos toda la gloria, Señor, y te damos toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Que la gloria, Señor, que la alabanza, Señor, que la exaltación, Señor, sea únicamente para ti. Y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero mandarle un saludo. Aquí veo que está Herminia Velarde. Dios bendice tu vida. Leo, Dios bendice tu vida también. Luis Solórzano, Dios te bendice también. También veo que está Laura García. Dios te bendice, Laurita. Ana Camacho, muchísimas gracias por conectarse. Sé que todas las mañanas es un desafío, pero lo hemos logrado. Nos vemos el día de mañana. Dios está con ustedes. Bienaventurados son. En el nombre de Jesús. Amén.